Hey, muy buenas noches, señoritas. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Muy buenas noches, sean bienvenidas. Soy la licenciada Joana Pérez, pertenezco a la institución Unidad Educativa Irfeyal José María Vélez. El día de hoy estaremos impartiendo la asignatura de Historia. Esta es nuestra primera clase, así que siéntense, acomódense y prepárense porque nos vamos a empapar de todo lo que nosotros vamos a estar aprendiendo. A veces tendemos a malinterpretar la historia debido a que como tiene mucho texto, tiende a ser tediosa para algunas personas, no para todos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conceptualizar el significado de esta palabra. ¿Qué es historia? ¿En qué consiste? También vamos a conocer los tipos y las fuentes que nos han permitido verla, tocarla, sentirla, porque las civilizaciones nos han dejado muchos eh, recursos para conocerla, como eh, castillos, vestidos, joyas, gráficos, escritos, entre otras, ¿verdad? Vamos a definir el concepto de historia y también el de cultura, armando así al final nuestra propia conclusión. Muy bien, entonces, ¿qué será la historia? Esta palabra proviene del griego historia, que significa información. Es decir, que esto es todo el conocimiento que se ha adquirido a través de una ardua investigación realizada por historiadores, por investigadores, por arqueólogos, etc. El primer hombre en utilizar la palabra historia como término fue el griego Heródoto, que es considerado el padre de la historia en sí. Y, como mencionamos anteriormente, no podemos hablar de historia sin hablar de la cultura. Estas son dos palabras que siempre van a ir de la mano, ya que a lo largo de la historia, estos de aquí han sido sucesos, hechos, acontecimientos, mientras que en la cultura estamos hablando de los comportamientos que han tenido las personas que estuvieron pues en estos hechos, en estos acontecimientos, en este desarrollo de siglos, de años, de cambios, de perspectivas, éticas, reglas, normas sociales, etc. Entonces, ¿qué es la historia? La historia es el conjunto de hechos, como ya mencionamos, o acontecimientos que guardan estrecha relación ocurridos durante el pasado, en lugares determinados y llevados a cabo por sus actores, que se pueden conocer mediante los análisis de sus fuentes. Estas de aquí pueden ser de origen político, pueden ser de origen social, pueden ser de origen religioso, entre otras. ¿Ya? ¿Cuáles son estas fuentes históricas? Existen varios tipos, como los restos materiales en los cuales se pueden encontrar los vestidos, joyas, vasijas, cuando hablamos de etnias, también barcos, todo lo que sea tangible, es decir, como lo dice la palabra, material, ¿verdad? Que nosotros podamos tocar, es un tipo de fuente que a nosotros nos permite conocer la historia en sí, ya que tiene un proceso, tiene un desarrollo con el cual fue realizado. También los documentos que, como la palabra lo dice, vienen a ser los escritos, las cartas, los pergaminos, entre otras, los testamentos que podemos nosotros encontrar que han quedado a través de generación en generación y pues han sido descubiertas por los historiadores. Los gráficos que se refieren pues a los cuadros, las paredes con arquitectura que han sido desarrolladas por las personas de antaño. Y también tenemos los audiovisuales, que estos son pues algunos videos diarios que han sido encontrados por personas que han ido guardando y anotando acontecimientos de reyes, ciudades e imperios que han existido en el tiempo. Según su origen, la historia puede definirse en dos partes, que son las primarias y las secundarias. Esto lo vamos a profundizar después en otra clase. Muy bien, aquí podemos observar lo que hablamos sobre las fuentes de historia. Aquí tenemos algunos
documentos escritos, ya como podemos observar el pergamino y la escritura antigua de otra civilización. En este lado podemos observar, como estoy señalando en la flechita, collares, materiales que han quedado, joyas, piedras preciosas, coronas, vasijas, ¿ya? Que nos han permitido conocer la elaboración de los productos o objetos que utilizaban pues las primeras personas. Y acá al lado derecho podemos observar una pintura rupestre que fue realizada pues durante las primeras civilizaciones en Mesopotamia, y estos eran realizados muchas veces con sangre o con barro para tornar este color rojizo. También aquí podemos encontrar cuadros famosos como los cuales fueron realizados por eh, como la Mona Lisa, que fue elaborada pues por, ay, se me fue el nombre, la Mona Lisa, que fue realizada por Leonardo da Vinci, ¿ya? Él fue un pintor y un escritor, también fue un inventor que marcó la historia pues con sus ideas revolucionarias, poco comunes para el tiempo de las personas que estuvieron con él. Y esto nos lleva al tema de la cultura. Pues en ese tiempo, aquellas personas que tendían a pensar diferente eran considerados pues extraños o eran un poco pues marginados y no era apreciado su trabajo debido a su cultura, es decir, a su forma de vivir. ¿Y qué es la cultura? Bueno, pues la cultura, como ya lo mencionamos al inicio, vamos a regresar un poco, ¿ya? Ha tenido varios significados, ¿sí? Ya que al inicio en la antigua Roma se entendía a la palabra cultura como el cultivo de la tierra. Luego, con el paso del tiempo, fue cambiando y se fue conociendo como cualquier cultivo de la naturaleza. Después se la utilizó como sinónimo de una civilización o el progreso humano. Y a partir del siglo XVIII, pues tuvo dos términos. Las personas tuvieron que dividir sus opiniones. Unas consideraban que esta era el desarrollo económico y tecnológico de las sociedades, mientras que otras pensaban que eran las facultades intelectuales y emocionales que tenían que ver en relación con las artes, la religión, la música, el teatro que se vivía en aquel tiempo. Entonces, el concepto de cultura viene a ser una definición como el conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones de un grupo humano, es decir, que tiene una relación más social que intelectual, ya que se convierte en una regla que moldea el comportamiento de las personas. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? El comportamiento humano tiene diferentes normas y reglas de lo que se considera bueno y malo. En unas culturas, la belleza tiene diferentes estigmas. Por ejemplo, hay una cultura, vamos a poner aquí, eh, ya, vamos a ver si puedo aquí poner la imagen. Déjenme ver. Listo, belleza según las culturas. Vamos a observar. Ya, aquí tenemos, muy bien, aquí tenemos esta, ya, es un estereotipo de belleza que habita en Filipinas, en la cual hay este tipo de mujeres que se las denomina coloquialmente como mujeres jirafas. ¿Qué pasa? Que aquí esta cultura considera hermoso el cuello largo de las mujeres y tiende a tener un comportamiento. Aquellas que no tengan pues un cuello largo son rechazadas o marginadas, pues porque no cumplen con estos estereotipos. En nuestro entorno consideramos pues que el estereotipo de belleza viene a ser una mujer curvilíneas con tallas 90, 60, 90, y esto es apreciado o considerado hermoso. Ya esto es un comportamiento social que tiene una acción o molde a lo largo del tiempo y estas han ido cambiando. Pues actualmente también hay inclusiones de talla plus y trata de valorizar más a la mujer por su forma de ser que por su aspecto. También en la cultura tenemos
las acciones de las personas. En África hay un ritual o una fase que tienen que pasar las mujeres muy cruel. Nosotros, como que vivimos en otro continente, consideramos este acto muy atroz, pero para ellos es algo natural, es decir, es parte de su cultura, para ellos está correcto. Pero nosotros, pues, al analizarlo, vemos, pues, que es un acto de crueldad hacia la mujer. También en la cultura vemos, incluyen temas como el arte, la música, la tecnología, la religión, la gastronomía. Y aquí tenemos algo muy nuestro del Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana existe este plato típico que es conocido como el chontacuro, que es un gusanito que se come. Esto es parte de la cultura ancestral de esta región que menciona cuando sus antepasados pues se alimentaban de estos animalitos, los cuales al parecer tienen muchas proteínas y vitaminas que les permiten mejorar su metabolismo. Entonces, esto es cultura, ¿sí? Costumbres, ideas y pensamientos de un grupo en específico que se va moldeando a un comportamiento en específico. Por ejemplo, nosotros tenemos normas y reglas que nos permiten convivir como personas. Los códigos de convivencia, las reglas que nos permiten tener nuestros derechos y nuestros deberes, nuestra religión, que en este caso para algunos es la cristiana, para otros pues son la religión evangélica, ¿ya? Es una diferencia de opinión allí, pero que cada una pertenece a su ideología de cultura. La tecnología, que a lo largo del tiempo y en la historia, el primer artefacto tecnológico que se consideró en la humanidad, pues fue cuando en la evolución el hombre empezó a utilizar armas. Estas armas, las flechas, las lanzas, eran consideradas la tecnología de ese tiempo. Y pues como somos nosotros una prueba de esto, actualmente existen muchos avances. Al hablar de tecnología, no solamente hablamos de artefactos tecnológicos, sino que son herramientas que han permitido que uno vaya avanzando al obtener pues muchos beneficios, en este caso como información, desarrollo social, lectura de diferentes documentos que fuesen de nuestro interés. Y en el arte y la música pues también hay mucho trasfondo, ya que esta ha ido cambiando bastante a lo largo de la historia. Al inicio, pues, muchas mujeres no podrían utilizar pantalones como los hombres y hoy en día, pues, ¿qué vemos? Y al parecer en algunas situaciones el hombre está ahora usando vestidos y mujeres el pantalón, pero eso ya depende de la ideología de cada persona, ¿verdad? De cada cultura. Esto es lo que nos lleva a la conclusión de nuestro tema del día de hoy. ¿Qué es la historia? Bueno, es el estudio, es el conocimiento o perdón, es el estudio o conocimiento investigativo acerca de hechos, sucesos y acontecimientos vividos por los humanos a lo largo del tiempo y estos de aquí se relacionan entre sí. Mientras que la cultura son los comportamientos, creencias y sentimientos y avances de las sociedades a lo largo del tiempo. Para nuestra primera tarea vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a realizar un pequeño mapa conceptual sobre el concepto de historia y sus fuentes. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a ver si se puede compartir este Word, ¿ya? ¿Cómo hago yo un mapa conceptual? Bueno, para hacer un mapa conceptual es como realizar un pequeño resumen, ¿ya? Creo que no se pudo ver la imagen que mostré hace un momento. Es como un pequeño resumen. Usted va a elaborar en su hoja de carpeta del material que yo le pedí. Aquí voy a buscar uno que ya esté realizado. Va a hacer una jerarquía, si desea, puede ser un ciclo, puede ser un proceso. En este momento, pues, vamos a hacer una jerarquía, ¿sí? Vamos a hacer un mapa conceptual pequeño. Aquí podemos observar. Este de aquí, pues vamos a poner el título, que vamos a hablar el día de hoy sobre la historia. Ese va a ser nuestro tema de título. ¿Qué es la historia? Pues ya lo mencionamos hace un momento. Son los acontecimientos
o hechos vividos a lo largo del tiempo. Ya, vamos a ponerle algo pequeño, ¿sí? Yo voy a poner esto, ustedes tienen que escribir su propia conclusión. Pueden tomarle foto o captura al video que acabamos de ver en la imagen de la diapositiva y ahí pueden armar su propio concepto, ¿sí? Luego, vamos a poner aquí sobre las fuentes históricas. Fuentes históricas, ¿cuáles son? Bueno, pues tenemos documentos escritos, tenemos, que tenemos también tenemos audiovisuales, que son videos que se tienen pues de ya una vez llegada la tecnología en nuestra civilización, se mantienen registros de cómo hubo o cómo era la sociedad en el inicio, ¿verdad? Audiovisuales, y vamos a poner el resto así sucesivamente. Y en el último pues podemos poner una pequeña imagen para que esto quede pues más presente. Yo que voy a ponerlo un poco más arriba para que aquí se pueda apreciar la imagen de los documentos históricos. Ya, esta es la primera actividad. Usted puede realizarla mañana, pasado, pero el día sábado la voy a revisar. ¿Sí? Lo más concreto posible, no demasiado texto. Muy bien, como segunda tarea, como estamos hablando de historia, vamos a hacer una pequeña historia de vida familiar. ¿Qué es lo que quiero que usted haga? Muy bien, les voy a compartir este otro documento. Aquí está. Este de aquí es un pequeño ejemplo sobre historia familiar. Vamos a realizar una especie de árbol genealógico. Usted puede hacerle el diseño que le guste. Yo elegí este de pergamino para mostrarles una idea, cómo pueden hacerlo. No es necesario que sea digital. Ustedes pueden hacerlo en las hojas que yo les pedí y vamos pues a armar primero que nada, hablar con nuestros familiares, nuestras mamás o hasta nuestros abuelos, desde la generación de nuestros abuelos, y vamos a armar aquí este árbol genealógico, en el que vamos a escribir las fechas, lugares de nacimiento, los matrimonios que hubieron en la familia, ¿sí? La experiencia de sus abuelos, padres, cónyuges, hermanos, ¿sí? Aquí tengo el primer ejemplo. ¿Ya? Este es el abuelo de la familia. Él nació el 3 de mayo de 1945, falleció el 4 de abril del 2004. Él fue militar, fue el primero en la familia por decir, terminar la primaria. Voy a hablar con mi mamá, voy a hablar con mi papá, voy a investigar acerca de qué hicieron mis familiares, ¿ya? Para yo marcarlo en mi árbol genealógico. Por decir, también quisiera que traten de poner quién fue la primera mujer en su familia, pues tal vez en trabajar o en estudiar o tal vez en dejar alguna, por decir, tradición familiar. Si la familia se dedicaba a hacer a trabajar en el campo y todos lo hacían, pues quién fue el primero en hacer lo contrario, quién fue el primero en poner su propio negocio, quién fue el primero en buscar algo diferente. Ya eso es lo que quiero que traten de marcar y lo vamos a ir realizando aquí. Cada personaje va a tener que tener su descripción. ¿Sí? Ese de ahí es el segundo deber de la parte uno de la tarea. En el segundo, perdón, sí, la tarea número 2, vamos a responder las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre historia y cultura? Ya lo mencionamos en el video, ya, la historia son hechos y acontecimientos que pasaron durante la historia, mientras que la cultura trata más acerca del comportamiento de la sociedad en esos sucesos. ¿Sí? Usted lo va a poner con sus propias palabras. Ahora, también va a escribir con sus propias palabras qué significa la cultura para usted. Vamos a describirla en un párrafo de 5 líneas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Les voy a mostrar así mismo un ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo pueden empezar a redactarlo? Pues como ya a veces tenemos tiempo que no trabajamos, vamos a empezar de la siguiente manera. La cultura, en mi opinión, vamos a utilizar este término, en mi opinión personal, es, ¿ya? O son las normas
de conducta que presenta un grupo de personas en sus, coma, en sus ideas, ya, sentimientos, religión, coma, entre otros, que les permiten moldear su conducta para convivir entre ellos de una forma armónica. ¿Ya? Por ejemplo, este es mi pequeño concepto, yo lo he hecho en este momento de 3 líneas, usted va a expandirse un poquito más, va a investigar conectores, ¿ya? Y va a armar su propia respuesta, ¿ya? Eso es todo por el día de hoy, ¿ya? Estas actividades las voy a revisar el día sábado, así que en una hojita de carpeta vayan a presentarla muy bonito, con su nombre y fecha al inicio de la hoja y luego pues pueden pegarla o armarla o si desean en una cartulina hacer el árbol genealógico, no habría ningún problema. Sí, listos. Esto es todo por nuestra clase el día de hoy. Espero les haya gustado el tema. Tenemos mucho que profundizar todavía. Aquí está mi número de teléfono. Si tienen alguna pregunta, pues ya saben, pueden escribirme en el grupo. Si desean y tienen la forma de hacer por correo electrónico, por un documento de Word su tarea, pueden mandarla a mi correo. ¿Ya? Y pues bueno, nuestra institución, Irfeyal José María Vélez, les agradece la iniciativa que están tomando, pues recordemos que el aprendizaje es un tesoro que nos acompañará siempre.